No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que si todo el mundo tuviera el dinero para salir de Cuba, ya Cuba estuviera vacía. Incluso los que defienden las cosas que suceden en Cuba. Hay muchas razones para esto. Aunque cada cual tiene una específica, el cansancio es general. Vamos a aprovechar este recorrido por una de las calles más emblemáticas de La Habana para que los que peinan canas puedan comparar lo que fue y lo que es. Ya en varios comentarios me habían pedido que caminara por esta calle. Llevamos unos cuantos videos tocándola de lejos, pero ya ha llegado el momento. Vamos a caminarla. Miren, aquí tienen la basura. Una costumbre que afea a la ciudad, que no se llega a ver tanto en calles céntricas como Velascoín, porque los verdaderos vertederos no se encuentran en estas calles, se encuentran en las calles interiores, como en la que vieron en el video pasado. Lo cierto es que el problema del combustible ha empezado a afectar el transporte, a tal punto que ya se han comenzado a ver motos eléctricas siendo utilizadas como taxis, igual que en las provincias, los famosos motores que se usan en el oriente y centro del país. Y hay un aumento notable de la indigencia. Vamos a parar aquí un momento. Sepan que ya una limosna de 1 peso, de 3 pesos, equivale a nada. Deben andar al menos con 10 pesos o 20 en el bolsillo para esto. Estamos pasando por al lado de una tienda que, como ven, está cerrada. Así se encuentran muchas, desabastecidas por completo. Así van a ver muchas otras tiendas en La Habana, mayormente las que se quedaron para venta de productos en moneda nacional. Las de MLC todavía se encuentran un poco más abastecidas, si es que se puede llamar abastecimiento a eso. Muchos suelen preguntarme, ¿qué debo traer a Cuba para regalar? La respuesta es sencilla: traigan aseo, traigan medicinas y traigan también comida. Cosas sencillas, chucherías, frutos secos. Esas cosas tan sencillas muchas personas se las van a agradecer. Y no solo por lo que cuestan aquí, sino porque es difícil conseguirlas. Si las personas pudieran tener en Cuba lo más mínimo al alcance de la mano, yo creo que muchos desistieran de irse del país. Miren, una tienda de calzado. En teoría, los vendedores solamente pueden comercializar productos de fabricación nacional, pero muchos venden cosas traídas de afuera. Y los inspectores a veces se hacen los de la vista gorda. Yo creo que la ley debería ser bien clara. O se vende o no se vende, con preferencia de que se venda, por supuesto. Cada cual que venda lo que se le dé la gana. El comercio ha estado restringido durante mucho tiempo, todo controlado por el Estado. Todas las tiendas del Estado, todos los hoteles del Estado, tiendas desabastecidas, hoteles vacíos. Que dicho sea de paso, los precios en los restaurantes de los hoteles se mueven a la par del precio del dólar en el mercado negro. Una situación más que interesante. Déjenme saber qué creen de eso. Lo cierto es que, bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Una pequeña muestra del abandono. En esta calle más adelante vamos a ver imágenes peores. En La Habana han habido un total de 26 derrumbes totales según las estadísticas. Miren, esta es la calle Salud. Y en esta calle hay varios restaurantes en el barrio chino recto hacia allá, donde pueden comer bueno, bonito y relativamente barato. Donde están viendo el cartel lumínico. Barato para los extranjeros, aclaremos. Para el cubano de a pie, tomarse un helado ya es un lujo. Y tomarse una cerveza también. Las cervezas cuestan hasta 200 pesos, lo mismo que una pizza, lo mismo que una jabita con 5 o 6 panes. Así vamos por acá. Ya muchos no recuerdan lo que es un buen dulce casero. No solamente por la falta de azúcar, también la harina. Dicho sea de paso, en Camagüey se han empezado a hacer hamburguesas y croquetas de harina de yuca. La escasez es la madre del invento. La sal no viene a la bodega hace casi 3 meses y en la calle es muy difícil encontrarla. No sé si haya en las tiendas en MLC.
Así se ganan la vida muchas personas, vendiendo caramelos, dulces y ese tipo de cosas. Unos metros más adelante tenemos el banco de Zanja y Velascoín. Vamos a caminar por fuera para evitar el gentío. Y a mano derecha tenemos la funeraria de Zanja. Creo que por aquí va a ser imposible cruzar. Efectivamente. Vamos a dar la vuelta. La vida en Cuba, el país del que todos quieren huir. Miren, otra tienda más, desabastecida por completo, y otro mercado más cerrado. Muchos preguntan en los comentarios, ¿qué hace tanta gente en la calle? Es algo que los que no son cubanos no logran entender. Sencillo, tratando de buscar comida y resolviendo lo que se necesita en el día a día para mantener la casa, para mantener a la familia, para sobrevivir, porque no se le puede llamar vivir. Hace mucho tiempo dejó de llamarse vivir. Los que más rápido toman acción son los jóvenes. Incluso los padres saben que los jóvenes no tienen futuro. ¿Qué futuro puede tener un joven que cuando se gradúe de ingeniero va a ganar $30 al mes, con suerte 50? Ya por aquí se empieza a ver lo destruida que está esta calle. De lo que fue a lo que es. El guarapo que antes costaba $1, para quienes no saben qué es el guarapo, es el jugo de la caña de azúcar. Estas motos también se están usando como transporte público. Aunque esta zona no es de las que más problemas tiene, las afectaciones con el suministro eléctrico continúan. No se logra resolver la crisis energética que hay en Cuba, aún ni con todo el combustible que envía Venezuela. El descontento popular es bien grande. Y no solo se manifiesta en redes sociales, también se manifiesta en las calles. Aquí tienen el folclore. El gobierno amenazó con largas condenas a los participantes en las recientes protestas, incluso por las ofensas en redes sociales a funcionarios públicos. Lo que no queda claro es qué pasará con esos que salieron a dar palos, a golpear mujeres, cuyas imágenes ya son de dominio público en redes sociales. Vamos a cruzar la calle, que este edificio, por debajo del que está caminando la gente, se está cayendo. Hace unos años atrás hubo un derrumbe parcial en la esquina y falleció un trabajador de comunales. Lo cierto es que la situación es bastante tensa. Algunos seguidores me dicen en los comentarios que en sus provincias hay apagones de hasta más de 15 horas. Pudiera poner 15 o 20 carteles más, pero ¿de qué serviría? Miren, aquí tienen otra tienda más, cerrada. Así están casi todas las que deberían vender productos en moneda nacional. La leche a 1.500 pesos, la mitad del salario promedio en Cuba. Una botella de aceite a 700. La escasez crea sobreprecios. Con el salario se compran 4 o 5 productos a lo sumo. Es que normalmente lo que dura es una semana. Entre el salario, las colas, los apagones y la escasez, ya nos comparan con Haití. Bueno,
Aquí tenemos CAE hacia adelante, pero esta la vamos a hacer en otra oportunidad. Nada, voy a estar pendiente a sus comentarios. Déjenme saber lo que creen de lo que vieron. Comenten, que voy a estar leyendo sus comentarios. Si les gustó el video, dejen un like, compártanlo, como siempre les pido. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos dentro de 3 días.